Se trata de Gustavo Marangoni, hincha de River, me pone como primer dato. Mirá vos, como Fundamental. fundamental. Qué gallina la producción, hincha de River. Fue presidente del Banco Provincia, socio de la consultora Marangoni Rodríguez Asociado, politólogo y viene de perder el clásico el domingo pasado. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches, me voy. Porque te quiero decir una cosa. En la producción tenés una simpatizante de Boca Juniors, no quiero decir bostera para que después no me acusen nada, que aprovecha el llamado telefónico para coordinar mi visita acá y de paso me gastan. Ahora llego acá, vos me recordás eso, ya está, No, se porque acabó la nota. yo veo en tu currículum que fuiste presidente del BAPRO, Claro. tenés una consultora, sos politólogo, sos analista político y me pone como primer dato de referencia que sos hincha de River. El 9 Tengo que hablar del del presente. 12 Yo del analizo el 2018 no se borra nunca más. Listo, hablemos de otras Qué lindo. cosas, ya está. Eso, me quedo ahí, me quedo en la historia, quedo en la nostalgia. Gustavo, ¿es posible en la Argentina un diálogo entre Macri y Cristina? Debiera hacerlo. Hasta aquí no, hasta acá no ha sucedido. Ahora parece que está abierta una ventana de oportunidad. Creo que sería una contribución favorable a calmar los ánimos y además a darnos un poco de normalidad, ¿no? Que los dos referentes más importantes de la política argentina puedan sentarse y dialogar. Después, si llegaran a algún tipo de mínimos acuerdos, bienvenido, mucho mejor. Pero por lo menos dialogar, ¿no? Sería muy bueno. Yo tenía la teoría, yo digo que hoy un diálogo entre Macri y Cristina es imposible por la cuestión política. Pero a lo mejor, mirá que yo no creo en las fotos testimoniales, no me parece que las fotos puedan solucionar la vida política, pero si ellos son capaces de juntarse a tomar un café y sacarse una foto, descomprime hacia abajo, habilita que hacia abajo el diálogo pueda ser más fluido, más cercano, ¿no? Sí, vos sabés que yo coincido con las dos cosas que vos señalás. Las fotos no tienen un poder mágico. No tienen un poder mágico, pero puede descomprimir para Pero abajo. puede ayudar, digamos, mal no vendría, mal no vendría. Y lo pueden hacer los jefes. A ver, Bueno, son las dos figuras más representativas que dio la política en los últimos años. mira, a lo mejor a algunos el ejemplo le va a parecer demasiado grande, pero no veo por qué no. En su momento, Nixon, cuando era presidente, era el más anticomunista de los republicanos. El más anticomunista de los republicanos. Fue el único que pudo hacer un acuerdo con China. De la China comunista, digamos. ¿Por qué? Porque nadie pensaba que él iba de alguna manera a dejar de lado los intereses de Estados Unidos. Tenía autoridad para poder sentarse con el enemigo. Una vez Samoyed Dayan, un líder israelí que iba a negociar la paz con Anwar el Sadat, alguien del gobierno israelí le dijo, pero te vas a juntar con el enemigo, vas a negociar con el enemigo. Y Begin lo miró y le dijo, y si no es con el enemigo, ¿con quién voy a negociar? Claro. Entonces, en democracia no hay enemigos, no debe haberlos, en todo caso hay adversarios, y no tendría que tener nada de atípico, lamentablemente en nuestro país lo tiene, que vos con un adversario te sientes y todo. Ahora, si lo hace Cristina o lo hace Mauricio es una cosa, porque vos fíjate, Cristina se puede juntar con Melconian y nadie va a decir Cristina se vendió al neoliberalismo. Sí. Si lo hace otro... Mauricio podría juntarse con Cristina y nadie creo que lo acuse de ser una paloma. Claro. Bueno, ¿por qué? Porque tienen una ascendencia y un liderazgo sobre, digamos, sus núcleos duros, como se suele decir, que otros no tienen. Pero ¿quién gana y quién pierde? ¿Ganan los dos, pierden los dos? ¿Cómo lo ves eso? No, yo creo que podrían ganar los dos con un gesto así. ¿Sí? Yo creo que podrían ganar los dos con un gesto así, porque, insisto, ¿quién de sus núcleos duros le podría decir nos traicionaste? Te tendrías que caer ya, digamos, del extremo, ¿no? Digamos, decir, bueno, si el kirchnerista puro y el macrista puro no tienen confianza en su jefe, que yo creo que las tienen, creo que sería un juego de suma variable. En ciencia política decimos, juego de suma cero, uno gana y otro pierde. Juego de suma variable, ganan los dos. Y además, creo yo, ganaríamos un poquito todos, por lo menos en el hecho de bajar un cambio. Ayer por la noche, Gustavo, el Ministerio de Economía giró al Congreso el presupuesto 2023. Un presupuesto que tiene como base las metas con el FMI, por lo tanto va a intentar bajar el déficit fiscal, va a intentar bajar la emisión monetaria, por lo menos eso es lo que está escrito en el presupuesto. ¿Cómo empieza a jugar dos cuestiones? La polarización con la oposición a la hora de discutirlo en el Congreso. Recordemos que el último presupuesto fue rechazado por el Congreso. ¿Cómo juega esa dinámica de polarización entre oficialismo y oposición? ¿Y cómo juega dentro del oficialismo que el año que viene sea un año electoral en el cual hay incentivos para gastar más? Este tema tiene todo que ver con la primera cuestión que hablamos. Mira, desde 2015 para acá cada gobierno viene jugando a le paso la bomba al que viene, si no me explota a mí, zafé y que se haga cargo el otro.
La verdad que uno podría decir que acá estamos presenciando algo parecido. El tema es que falta un año y monedas. Y vos fíjate qué paradoja. Hoy los diagnósticos económicos del oficialismo y la oposición no están tan alejados. Porque hace 3 meses sí tenías clases magistrales de que la inflación no era tan negativa, que la emisión no generaba inflación, que el gasto público era virtuoso, que las tarifas había que en el nivel que acuerdo estaban. con el FMI. Bueno, exactamente. Sí. De hecho, todo el lío grande en el gobierno se aceleró por la firma del acuerdo con el Fondo Monetario que provocó la firma de la renuncia, de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de diputados, y termina asumiendo Sergio Massa, ¿para qué? Para cumplir estrictamente ese acuerdo. Entonces digo, la verdad, constructivamente ni me interesa marcar esas inconsistencias. Lo que me interesa señalar es que ahora el oficialismo y la oposición ya no están en un margen tan amplio. Se ha angostado un poco para bien, a mi criterio, para bien, el tema económico. Entonces, sería bueno que lo político acompañe eso, porque a veces da la impresión que como me estoy pareciendo en algo al otro, me tengo que sobreactuar diferencias, porque si no... Pero no se eso nota, te ¿no? abre otros interrogantes, que yo me quiero meter un poco en las internas de las principales coaliciones, la oficialista y la opositora. Me meto en el oficialismo. Yo se lo escribí en La Nación, digo, Massa derechizó al gobierno. O sea, si lo querés poner en términos coloquiales, de alguna manera, subió las tarifas, se fue a mostrar como el mejor alumno al Fondo Monetario Internacional, se puso a ordenar la macroeconomía. Todo lo que la cámpora, el kirchnerismo duro, denostaba y señalaba, hasta hablaba de insensibilidad, hasta ideológica, hacia el macrismo, a quienes pregonaban eso, lo está haciendo Sergio Massa al gobierno del kirchnerismo. Perdón. Sí. Y se la están bancando. Sí, se la están bancando. ¿Se la van a bancar por siempre o es coyuntural? Mirá. Porque esto responde a tu pregunta. Yo te diría que la situación económica argentina es tan débil, aún hoy que estamos mejor que en julio, pero estamos mejor que cuando estábamos en 0,5, no sé si existe 0,5, pero estábamos en 0,5, ahora estamos en 0,4. Estamos mejor ordenando hacia arriba, no derramó una gota. Bueno, no me cabe ninguna duda y probablemente los próximos meses en materia de inflación y nivel de actividad venga peor. Lo que quiero señalar es que realmente estamos mal. Solamente en un país como el nuestro, que tuvo un 1989, y un 2001, esto nos parece que es una crisis que no es tan grave. Es gravísimo, vos tenés 40% de pobreza, tenés 100% de brechas entre los tipos de cambio oficiales y alternativos, y tenés 100% de inflación. En otros países, no sé, a mí hasta me asombra muchas veces para bien el hecho de la paz social que hay en la Argentina, sacando lo obvio, el tema del atentado, digamos, pero que me parece más la iniciativa de algunos fronterizos que otra cosa, digamos, pero hasta me parece sorprendente y creo que solamente el haber vivido 2 puntos tan extremos hace que esto no nos parezca lo que realmente es, que es una situación de una precariedad enorme. Falta un año para las elecciones y aún quien tome la posta el año que viene la va a tener recontra complicada, porque cuando vos mirás la economía de la Argentina y decís, che, ¿hay vencimientos importantes de deuda externa, pública externa, el año que viene o el otro? No. ¿Cuánto es el riesgo país? 2.400. Quiere decir que lo demás te ven en el fondo de la lona. Viste que muchas veces los demás te hacen tomar... Alguien te dice, che, qué demacrado que estás ojeroso, estás flaco. Uy, me vas a decir, me tengo que cuidar, tengo que tomar recaudo. Yo no me percibía de esa manera. Bueno, entonces creo que sería muy bueno, y vamos a girar alrededor de lo mismo, sería muy bueno que así como algo se han acercado los diagnósticos económicos, y yo no hablaría de derechizar, ¿no es el peronismo el de la única verdad, es la realidad? Sí. Bueno, la realidad es que la Argentina tiene un gasto público que no se puede financiar con deuda y ya no se puede financiar con emisión. Eso... no tenemos que ponerlo en planteo de izquierda. Había otra receta. Por supuesto, decíamos que hace meses estaban con... Máximo Kirchner dijo, volví a leer el acuerdo con el FMI y volvería a no votarlo. O sea, ellos estaban por el default, digamos. Todo el cotillón que quieras, pero afortunadamente dejamos el curanderismo económico y ahora estamos en algo más parecido a la medicina y para mí... bienvenido sea dejar a los curanderos, dejar a la idea de que vos podés emitir y que no pasa nada. No, bueno, estamos en una instancia un poco más racional en ese aspecto. Yo creo que hay que reivindicar la racionalidad, que es algo que lamentablemente desde muchos sectores y desde hace muchos años en la Argentina se abandona en virtud del adjetivo fácil, del llamado a la indignación, de la bronca.
La racionalidad indica que la Argentina tiene que ordenar sus cuentas. Después algunos querrán hacerlo de alguna manera, de otro, pero si hay un acuerdo en que hay que ordenar las cuentas, que hay que cumplir con los compromisos, que hay que llevar adelante un nivel de confiabilidad. Ordenar un poco todo. Bienvenido. Gustavo, ya te dejo, Leandro, pero quiero preguntarle a Gustavo algo que para mí es importante. Respecto a dos hechos que sucedieron hace poquito, en los últimos mes y medio, y que tienen mucha relevancia para la política, la oposición y el oficialismo. El alegato del fiscal Luciani, el pedido de condena contra Cristina Kirchner y el atentado fallido contra Cristina Kirchner. Dos hechos importantes que tienen como actriz principal siquiera la vicepresidenta. Da la impresión de que esos dos hechos unieron al peronismo, lo unieron, lo abroquelaron y generaron ruido en la oposición. Como que generaron una dispersión en la oposición. Sí, yo estiro un cachito nada más el horizonte temporal. Arrancó con la renuncia de Guzmán. La renuncia de Guzmán fue el último intento de Alberto Fernández por conservar algo de centralidad en el gobierno. Le duró 23 días, lo que duró la gestión de Batakis. Cristina autorizó el ingreso de Massa para resetear la administración y para aplicar lo que acabamos de explicar en materia económica. Claro, vos le podés pedir a Cristina que te lo habilite, no que te milite eso. Ahí aparece la figura de Luciani, que probablemente involuntariamente, con su alegato, haya generado que Cristina encontrara una épica, porque se siente mucho más cómoda defendiendo los mejores 12 años, según su relato, de las últimas décadas, que defendiendo estos 3 que no incluyen, no están incluidos. Sí, es rarísimo, porque ella habló de los mejores 12 años, miren cómo estamos ahora, dijo en un momento, y ella es la vicepresidenta por de eso. ahora, claro. Pero no importa, ella puede dar ese salto lógico. Sí. Lo puede dar por lo que hablábamos antes, por su condición de jefa, etcétera, etcétera. Y ahí recupera y se para en un lugar que es la épica, que no se lo puede dar este gobierno porque, convengamos una cosa, que aún mirado con los más piadosos ojos, este gobierno para épicas no da. Entonces, evidentemente, Cristina encontró eso y el atentado, donde obviamente fue la víctima, afortunadamente la intención criminal no prosperó, terminó de consolidarla en ese lugar. Hoy nadie duda de la jefatura de Cristina Fernández y dentro del Frente de Todos hay peronismo kirchnerista, no hay otra cosa. Si vos querés encontrar peronistas que no son kirchneristas, te tenés que ir fuera de la frontera del Frente de Todos. Entonces me parece que eso ordenó al oficialismo políticamente, empoderó, como vos señalabas, a Sergio Massa y por supuesto también, como funciona como espejos la realidad, si hay movimientos en el oficialismo, la oposición también se reacomoda y ahí empieza la discusión entre qué tipo de tono tiene que tener el mensaje y el mensajero que encarne la propuesta del 2023. Te vuelvo a llevar al terreno donde se cruza la política con la economía. Tanto Guzmán como Batakis y Massa defienden respetar lo acordado con el Fondo Monetario, ¿no? Y uno entiende que la oposición también, porque de hecho lo votó en el Congreso. ¿Es el acuerdo con el FMI la principal ancla, no solo económica, sino también política que hay en la actualidad? Y yo te diría que económica, sí. Es decir, el gran problema, yo te digo, sigo insistiendo, ¿no? La situación me parece muy delicada. Mirá, todas las variables de la economía están indexadas, lo cual es malísimo. Está indexada la deuda en pesos, están indexados, digamos, los salarios formales, porque obviamente, aunque vayan corriendo la de atrás, los gremialistas quieren tratar de no perder frente a eso. Todo está indexado, todo. Te das cuenta cuando vas a hacer las compras, todo está indexado. Por lo tanto, la verdad que yo no sé si los motores de la economía resisten hasta el año que viene con una inflación del 6-7% mensual. Y hoy el horizonte es ese. Por lo tanto, uno diría, miren, muchachos, júntense y por lo menos lleguen a un mínimo común denominador que sea la orientación es esta y esto más o menos va a hacer lo que nos mantenga unidos porque el costo de las crisis ya sabemos de las megacrisis, porque estamos en una crisis, de las megacrisis ya sabemos lo que significa. Entonces te diría, yo creo que hay que mirar con mucha atención los próximos meses, porque insisto, una economía no soporta el 100% de inflación en el que estamos corriendo. Tiene un poder demoledor sobre la vida social.
Ya también abandonamos la época de la tontería, que es por la guerra, Sí, por claro, esto, por sí, el sí, otro. sí, no, Las no. causas son endógenas, aunque el mundo tenga inflación, tiene 5, 6, 7 anual, nosotros lo tenemos Estados Unidos tiene mensual. 900, dijo. Estados Unidos tuvo 900, dijo Bueno, Alberto Fernández. está bien, bueno, pero por suerte las cuentas las hacen otros, digamos, y los que más o menos saben hacer las cuentas, digamos, comprendieron, mirá, hay momentos que nos pasa en la vida personal, que a veces uno, viste, está ahí dando vuelta que no quiere ir al médico y un día te llevas un susto y a las 3 de la mañana te vas a la guardia y decir, revíseme porque te agarró tremendo miedo, vamos a decirlo así, y te querés poner al día, querés hacerte todos los análisis de todo porque la viste de cerca. Bueno, la verdad que nosotros vimos el abismo, estamos siempre, ¿no? Porque tenemos cierta fascinación en el sentido más estricto del término fascinar, viste, que te atrae el vacío. Pero en julio nos dimos cuenta que esto se podía romper en pedazos. Y como la Argentina ya está como dividida en muchos pedazos, lo ideal sería al menos surcir algunos de ellos para evitar males mayores. Gustavo, te quiero hacer la última y tiene que ver con el futuro. El año que viene hay elecciones. Yo sé que los políticos vienen acá y dicen, no quiero hablar de candidaturas, todo, pero se empiezan a perfilar algunas ideas que aparecen. Fórmulas mixtas en Juntos por el Cambio, se está hablando de Burlich-Cornejo, con lo cual ya Cornejo rompería la posibilidad de que el radicalismo tenga candidato propio, entonces otros dicen, bueno, Larreta podría ir con un radical, que podría ser Morales, los dos moderados, dialoguistas, eso por un lado. Y en el oficialismo, en el frente de todos, la primera pregunta es, Alberto ya está. Alberto no tiene mañana, digamos, ¿no? Porque hasta hace poco se intentó hablar de Alberto 2023. No da la impresión. No. Y aunque esto, tiempo atrás, era una locura, empieza a aparecer la idea de Cristina 2023. Bueno, a ver, en el oficialismo tenés un tema. Imagínate que Cristina mañana dice, yo quiero que venga vos de candidato a presidente, etcétera, porque me parece un tipo moderado, centrado, y la militancia se lo bancaría. Pero el resto diría, che, pero otra vez vamos a repetir el tema de Alberto. Entonces, si no es ella, hay que ver, digamos, qué es lo que sucede. Ella, como los otros días reunida en el Senado con los sacerdotes, dijo, bueno, yo ya fui, qué sé yo, pero veremos. Siempre sorprende, siempre, como dice Serrat, tiene un conejo de la vieja chistera, ¿no? La oposición, obviamente, ¿con qué está asustada? Con estos escarceos y con esta suerte de juego que le hace el oficialismo. Mirá que la PASO, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Por qué? Porque el gran elemento ordenador que tiene Juntos por el Cambio es la PASO. A ver, hoy en el Frente de Todos no tenés ningún candidato. Y en Juntos tenés un montón. Claro. Entonces, obviamente que Juntos necesita la PASO para ordenarse y quizás eso en un eventual encuentro entre Cristina, a mí se me ocurre, imaginación de literatura de viernes a la noche, que si Cristina y Mauricio Macri se juntaran, el tema de las PASO, el tema de la economía y el tema de la justicia estaría en la mesa. Todo gracias, gracias por tu visita. Vamos